Al principio lo ven como buenas noticias. El centro cartaginés está retrocediendo, no corriendo, no rompiéndose, solo cediendo, centímetro a centímetro, como una puerta empujada a la fuerza por el puro peso romano. La masa romana se lanza hacia adelante, un muro vivo de escudos, cascos, hombros, aliento. El polvo se pega al sudor, el calor espesa el aire, el hierro suena como una campana golpeada. Un hombre abre la boca para gritar: «Están huyendo», y el sonido muere en su garganta cuando la multitud lo aplasta aún más. La correa del casco se le clava en la barbilla, como si alguien tirara de ella desde atrás. El peor minuto en Canas no empieza con pánico, empieza con certeza. Un soldado romano, anónimo en las fuentes, típico de su tiempo, siente que el centro cede, siente que la línea se mueve, siente que el enemigo se retira, saborea tierra polvorienta y calcárea, huele cuero viejo, lana caliente de sangre, el ácido agrio del miedo que se disfraza de emoción. No puede ver mucho, nadie puede. La presión de los cuerpos convierte la visión en fragmentos. Un hombro, una punta de lanza, una mejilla manchada de mugre, un destello de sol sobre bronce. Confía en lo único que Roma confía sin pensarlo: el impulso. Roma empuja. El suelo no abre el camino como debería. El empuje se convierte en el plan. Desde arriba, si alguien pudiera mirar con ojos de pájaro, esto parece triunfo. La formación romana se abulta hacia adelante como un puño, clavándose en un centro más blando. El centro cartaginés, hispanos, galos, se dobla hacia atrás en una curva baja. Los comandantes romanos han querido esto, han marchado para esto, han votado para esto, lo han prometido. La palabra decisivo cuelga sobre el campo como un estandarte. Vinieron a terminar con Aníbal hoy. Dentro de la formación, adelante, empieza a sentirse como un pasillo, estrecho, obligado, sin respiración. Cada paso cuesta más, incluso cuando la multitud lo ordena con el cuerpo. Un hombre intenta girar la cabeza a la izquierda para encontrar a su unidad, a su amigo, a su espacio para respirar. No puede. Su mejilla roza el casco de otro. Intenta mover el escudo para succionar aire. No puede. Alguien detrás sigue empujando, aún convencido de que el enemigo se está derrumbando. Otro hombre intenta correr. Instinto animal, un giro desesperado, y no hay hueco hacia el cual correr. Su rodilla engancha una tibia, tropieza, no cae limpio. La presión lo mantiene de pie, atrapado, erguido. Ya no es un hombre entre hombres, es parte del bloque. Este es el momento que vuelve Canas una lección tallada en la historia militar. Un doble envolvimiento, un ejército tragado por el frente, los lados y, por último, la retaguardia. Las fuentes antiguas reportan pérdidas romanas catastróficas y discrepan en las cifras exactas. Los resúmenes modernos todavía discuten los totales. Lo que no discuten es el mecanismo, una formación empujada tan adentro de una retirada aparente que termina volviéndose su propio encierro. Lo más peligroso en el campo no es la espada del enemigo, es la creencia de que la victoria está justo al frente. La versión oficial de una batalla así siempre es pulcra. Roma luego hablará de valentía, mala suerte, un mal día, un mal líder. Nombrarán a un villano. Dirán que la línea colapsó. Dirán que los dioses apartaron la mirada. La historia real es más fea, menos moral y más mecánica, y por eso puede pasarle a cualquiera que confunda movimiento con colapso. El frente romano hoy no es una línea, es un bloque, denso, orgulloso, pesado de armadura y confianza. El Senado no envió un ejército normal. Según Polibio, envían 8 legiones, un compromiso extraordinario, y una masa extraordinaria crea una presión extraordinaria. 2 cónsules comparten el mando, reputaciones ardiendo, la política tirando de cada decisión. Uno quiere cautela, uno quiere una victoria limpia. Roma ya ha recibido golpes, Trebia, el lago Trasimeno, y sobrevivir no es lo mismo que terminar una guerra. Llegan a Canas con un mensaje para Italia. Roma aún puede aplastar a un rival en un solo día. La cámara se aleja hasta el campamento antes del amanecer. Los fuegos parpadean bajos. Los hombres mastican pan duro. Los labios se agrietan por el calor. El agua importa más que los discursos. Algunas versiones enfatizan que Aníbal llega primero
y asegura el acceso al río, Aufidus, el Ofanto, y eso no es un adorno cinematográfico, es logística. Una fuerza romana más grande bebe más, una fuerza romana más grande suda más, una fuerza romana más grande necesita más tiempo para alimentar, dar agua y mover. El tiempo se convierte en un arma que Aníbal no tiene que blandir, solo tiene que negar. El sol sube, el polvo se levanta, el campo se vuelve un cuenco poco profundo de ruido. El ejército cartaginés es más pequeño en muchas síntesis modernas, a menudo resumido en torno a 50.000, frente a quizá 80.000 romanos, incluyendo aliados, y las cifras exactas importan menos que lo que esas cifras le hacen al cuerpo humano en formación. Roma apila hombres en profundidad. Una formación profunda se siente como fuerza, se siente como certeza. Un centro grueso significa que puedes atravesar cualquier cosa, significa que el enemigo se rompe primero, significa que la guerra termina antes, significa que los políticos en casa dejan de contar funerales. La densidad, sin embargo, roba flexibilidad, roba aire, convierte cada orden en un rumor que llega tarde. El centro se vuelve un solo apetito, hacia adelante, sin pausa, sin huecos. Aníbal no necesita que Roma cometa un error, como Roma lo describirá después. Solo necesita que Roma haga lo que Roma siempre hace cuando huele debilidad. Polibio describe una disposición donde el centro cartaginés avanza y luego cede hacia atrás de forma ordenada, para formar una media luna, diseñada para atraer el empuje romano más adentro, mientras la infantería africana queda colocada para el momento decisivo. La retirada no es rendición, es geometría, y la geometría no siente piedad. Dentro de la masa romana esa diferencia es invisible. Un soldado ve espaldas, oye gritos, siente el oleaje como marea, cree que la puerta está adelante, cree que el enemigo huye, cree que el día acabará con trofeos. Los bordes del encuadre, izquierda y derecha, empiezan a cerrarse. Las salidas empiezan a desaparecer antes de que alguien en el centro entienda que alguna vez hubo salidas. Un romano en la izquierda interior intenta mirar de lado. No ve espacio abierto. No ve un flanco abriéndose hacia afuera, ve una pared de cuerpos girando hacia adentro como una bisagra. Parpadea el polvo de los ojos, se dice a sí mismo que está bien. Solo la presión habitual de la batalla. Intenta levantar más alto el brazo de la espada para ganar sitio. El codo choca con el borde del escudo de otro. Metal raspa metal. Una maldición se convierte en tos. Ahora se pelea por centímetros, no por terreno. Así empieza la trampa, no con un grito, sino con una multitud de acuerdo en una sola dirección. El centro sigue apretando porque detenerse se siente como perder. Los hombres detrás no pueden ver la curva. Los oficiales no pueden deshacer el impulso una vez que existe. El enemigo al frente sigue cediendo terreno de una forma que se siente como éxito. Y el éxito tiene profundidad. Esa profundidad se convierte en encierro. En algún punto detrás del frente romano, un portaestandarte intenta mantener el equilibrio. El asta se bambolea. La tela chasquea en el viento caliente. Levanta la vista buscando un punto de referencia, algo que oriente el mundo. Y el cielo no ofrece mapa, solo sol y polvo y el sonido de demasiados hombres respirando demasiado cerca. La correa del casco vuelve a apretar la barbilla cuando intenta tragar saliva. Una línea simple de cuero recordándole que ni su propia cabeza tiene espacio. El peor minuto se acerca sin que nadie lo nombre. La pregunta es simple y mortal. ¿Qué es más peligroso? ¿El enemigo al frente o tu propio impulso cuando crees que ya estás ganando? La siguiente parte empieza en el instante en que Roma se compromete con el avance que hará imposible darse la vuelta. Roma no llega a Cannas buscando una batalla. Roma llega buscando una respuesta. La historia oficial, contada después, pulida después, sonará casi razonable. Aníbal está en Italia. Roma sangra. Roma junta su fuerza. Roma se planta frente al invasor. Y el destino hace el resto. La realidad empieza antes, en habitaciones sin polvo y sin gloria. El agua baja en los recipientes como si alguien estuviera contando minutos. El Senado tiene un problema que no se resuelve con discursos. Italia observa.
Los aliados observan. Las ciudades miden el poder romano como los mercaderes miden la moneda, por lo que compra, por lo que no logra comprar. Roma ya ha sufrido desastres, y cuando el miedo empieza a viajar más rápido que las órdenes, sobrevivir se parece demasiado a flaquear. Roma necesita algo que parezca control. 2 cónsules están en la cima de esta máquina. Cada uno es un reloj con un ritmo distinto. Uno es cauteloso, formado por el conocimiento de que el genio de Aníbal convierte la impaciencia en funerales. Uno es agresivo, formado por el conocimiento de que la demora convierte a los aliados en desconfiados. Sus nombres importan en las fuentes: Varrón, Paulo, pero sus roles pesan más que sus personalidades. El mando se vuelve un tira y afloja disfrazado de liderazgo. En el papel, la decisión es simple: levantar un ejército lo bastante grande como para aplastar a Aníbal en batalla abierta. Polibio reporta una movilización extraordinaria, 8 legiones comprometidas, y la masa no es solo un número, la masa es fricción. Decenas de miles de pies, carros que gimen, hierro que traquetea, gargantas secas antes del mediodía. El ejército llega ya cansado de su propia escala. La cámara se mete entre las columnas mientras marchan. Plano bajo, tobillos, sandalias rotas, pantorrillas manchadas de polvo que se pega como harina. Un hombre ajusta una correa que le ha abierto la piel del hombro. Aprieta los dientes. Escupe arenilla. Intenta bromear con que el día terminará con botín cartaginés. La risa le sale delgada. El humor se vuelve una forma de tragarse el miedo. Las reglas romanas de la guerra son simples, probadas, adictivas: acercarse, fijar al enemigo, empujar el centro, romper la línea. Es un sistema que ha construido un imperio a base de terquedad. Funciona porque la disciplina romana sobrevive al impacto. Aníbal había estudiado esa regla como un cazador estudia huellas. Ahora la regla es cebo. Las estimaciones modernas suelen poner a Roma cerca de 80.000 y a Aníbal cerca de 50.000. Las cifras varían, el efecto no. Roma cree que el puro peso terminará la historia. La marcha llega a la región de Cannas, cerca del río Aufidus/Ofanto. El calor presiona, el agua se convierte en frontera. Algunas versiones enfatizan que Aníbal llega primero y asegura el acceso al río. Ese detalle no es romántico. Un ejército enorme no puede aguantar bajo armadura en verano sin agua fiable. La trampa silenciosa ocurre antes de la ruidosa. Los campamentos romanos caen en rutina: estacas, fosos, fuegos de cocina, equipo revisado con manos torpes. Microgolpe: una mano hunde una taza en un recipiente poco profundo. El nivel está más bajo que ayer. El agua sale tibia, con sabor a polvo. Un hombre frota aceite en una hoja y mira cómo el sol ondula sobre el filo. Susurra una oración en la que apenas cree. Luego mira hacia el horizonte donde espera el enemigo. El horizonte no ofrece escala. La mente inventa certeza para no mirar el vacío. Más tarde Roma querrá un solo culpable. Un solo, si tan solo. Un cónsul temerario al que colgarle la derrota como un manto. Pero aquí, antes de la primera lanza, la presión ya es sistémica. Se convoca una masa extraordinaria porque las medidas ordinarias han fallado. Se busca una batalla decisiva porque una guerra larga amenaza alianzas. El punto de no retorno llega antes del choque. Cada centurión lo sabe sin decirlo. Roma no convocó esta masa para esperar. Uno aprieta el asta del signum hasta que los nudillos se vuelven blancos. Los aliados sienten el juicio en tiempo real. El campo es un escenario donde la vacilación parece rendición, y Aníbal prospera contra enemigos que no pueden permitirse parecer pacientes. Ahí está la ironía. El ejército más grande es más fácil de empujar y más difícil de girar. La cámara se abre para mostrar los ejercicios de formación. Desde arriba, el centro es una losa, filas apretadas, profundidad apilada tras profundidad. Esa profundidad promete presión. También promete algo peor. Cuando el bloque se mueva, no se detendrá limpio. Las órdenes no viajarán hacia atrás lo bastante rápido. El impulso se vuelve un animal con hambre. Al otro lado del campo, la preparación de Aníbal no parece pánico, parece selección. Donde otros igualarían el centro de Roma con su mejor centro, él dibuja un patrón, un centro que pueda absorber,
flancos que puedan golpear, corte micro, una rama en la tierra, una media luna trazada en polvo. Polibio describe un centro de hispanos y galos que avanza y está pensado para ceder, en retirada controlada, arqueándose en media luna. El campo de batalla se vuelve un diagrama disfrazado de caos. Corte micro. Un soldado romano ajusta el casco más apretado porque el sudor lo hace resbalar. La correa muerde bajo su mandíbula. La túnica se le pega a la espalda. El borde del escudo está tan caliente que quema piel desnuda. Oye a los oficiales gritar que se mantengan juntos, que cierren filas, que no rompan. No puede ver la forma completa del enemigo. Sí puede ver algo que lo tranquiliza. Cartagineses retrocediendo en el tanteo. Un centro que parece ceder. Roma se traga el mito que necesita hoy. La decisión se solidifica sin ceremonia. Victoria limpia, golpe por el medio. Prueba para Italia de que Roma aún puede terminar una guerra por fuerza de voluntad. Política, orgullo, logística, doctrina, todo empuja en la misma dirección. Nada de eso se preocupa de si el campo es una trampa. El ejército queda comprometido antes de entender el precio. Por la mañana, el bloque romano avanzará porque ha sido construido para no hacer otra cosa. El centro cartaginés cederá porque ha sido entrenado para hacer exactamente eso. La única tensión que queda, la única hambre de información, es donde se cerrarán primero las paredes invisibles. Izquierda, derecha o retaguardia. Los hombres en el medio no mirarán los bordes. Caminarán directo hacia la forma que Aníbal ya ha dibujado. Y el agua seguirá bajando. Desde lejos, parece exactamente lo que Roma vino a buscar. El centro romano se mueve como un solo objeto, denso, rectangular, implacable. En un mapa, eso se llama avance. Adentro, se llama falta de aire. La batalla empieza como una prueba de espacio antes de convertirse en una prueba de acero. Una cámara se queda baja, atrapada a la altura de las rodillas, donde la historia siempre se decide para el soldado común. La arena cruje bajo las sandalias, el sudor vuelve resbaladizo el agarre sobre madera y cuero, el borde de un escudo golpea el borde de otro, hasta que el sonido se vuelve constante, una percusión nerviosa. El aire entra caliente y superficial, con sabor a polvo. El hombre de delante echa su peso hacia adelante porque el de atrás le está echando peso encima. El enemigo de enfrente no huye. El empuje romano empieza a alimentarse de su propia impaciencia. Lo que dirán después es simple. Roma empujó al enemigo hacia atrás porque el valor romano pesa más que el de cualquiera. Roma empujó tan fuerte que el centro cartaginés cedió. Lo que describe Polibio es más inquietante. El centro cede a propósito, despacio, con orden, como una bisagra controlada. Los primeros minutos buenos de Roma son los primeros minutos buenos de Cartago. El centro cartaginés, hispanos y galos, hace algo que, para un ojo romano, parece debilidad. Dan pasos atrás sin dar la espalda. Se retiran mientras siguen peleando. Absorben presión mientras doblan su línea en una curva baja. No hay ruptura dramática. No hay colapso súbito. No cae ningún estandarte que anuncie victoria. Roma está entrenada para leer el retroceso como grieta. Los oficiales gritan la misma orden sobre el mismo campo. Aprieten, aprieten, aprieten. El bloque romano se comprime. Profundidad tras profundidad exprime hacia adelante. El espacio entre hombres desaparece hasta que los cuerpos se vuelven la única arquitectura. Una punta de lanza destella y se pierde tras un hombro. Un hombre intenta levantar la espada para un golpe completo. No puede. Su codo golpea el casco del soldado a su lado. Pelear se vuelve apuñalar, empujar, apoyarse. Violencia medida en pulgadas. Corte alto. El centro se curva. Los flancos no. El centro se arquea bajo presión, formando una media luna. Los flancos, donde Aníbal mantiene a su infantería africana, no imitan la retirada del centro. Se mantienen más firmes, conservan postura. Los flancos no entran en su historia hasta que ya son paredes. De vuelta al nivel del suelo, el soldado romano no ve media luna. Solo ve caras delante de él, retrocediendo. Oye a los suyos rugir de aprobación porque el enemigo parece ceder. Siente el aplastamiento detrás como una ola. Piensa, este es el momento.
Piensa, este es el hueco. Un hueco que se estrecha no es un hueco, es un embudo, y un embudo no te deja decidir, solo te lleva. Aquí está la complicación progresiva que mata. El centro cede lo justo para seguir siendo creíble. Si corriera, la persecución dispersaría el orden romano. Si se quedara completamente firme, la presión podría estancarse. La retirada controlada hace algo más preciso. Convierte la fuerza romana en confinamiento romano. Un romano de primera fila derriba a un hombre. El cuerpo golpea el suelo. El cuerpo no desaparece. Queda encajado donde los pies necesitan ir. Otro hombre tropieza. No del todo, no limpio. Y la multitud lo sostiene medio caído. Un ángulo torpe de miembros atascados en la presión. Los muertos y los vivos se vuelven el mismo obstáculo. Peso. La versión oficial ama la idea de un choque heroico de líneas. Implica dos bandos que se encuentran, se tensan, uno se rompe. Las batallas de aniquilación no funcionan así. Funcionan cuando un ejército pierde la capacidad de reorientarse, cuando frente deja de significar algo, cuando la formación se vuelve multitud. Cada pequeña pérdida de espacio es una pérdida estratégica disfrazada de caos. El centro cartaginés se dobla más profundo. El bloque romano, convencido de que está ganando, sigue derramándose hacia adelante para rematar. Cuanto más entra, más se comprime, menos puede respirar, menos puede girar. Los oficiales siguen gritando, los estandartes siguen asomando a destellos. El sistema romano aún intenta funcionar, pero los sistemas requieren espacio. Roma cambia maniobra por la sensación de avance. La cámara encuentra a los africanos en los flancos, menos dramáticos, más peligrosos. Sus caras están más serenas. Su línea no está siendo empujada hacia atrás del mismo modo. Sus escudos se sostienen con una disciplina que no parece tanto valor como negativa a ceder. No se lanzan al centro romano. No necesitan lanzarse. Pueden esperar a que la multitud romana llegue a la distancia exacta donde esperar se vuelve letal. Esta es la parte sospechosa. El centro enemigo se retira sin convertirse en desbandada. Cede terreno sin perder forma. Sangra sin colapsar. Roma lo interpreta como resistencia obstinada camino a la derrota. En algún lugar del bloque, alguien llama debilidad a un enemigo que aún respira con calma. La cámara vuelve al soldado romano porque la trampa es personal antes que histórica. Siente su pecho pegado a la espalda de la armadura de otro. Siente el calor de los cuerpos. La boca se le seca. Intenta tragar y no encuentra nada. Mira hacia abajo y ve sus manos, blancas de tanto apretar el asa del escudo, temblando no de miedo, sino por falta de aire. No puede dar un paso atrás para respirar. La única dirección que existe es hacia adelante. En algún lugar cerca de la retaguardia del bloque romano, aún creen que forman parte de un empuje victorioso. No pueden ver al enemigo, ni siquiera pueden ver el frente. Solo sienten el movimiento de la multitud como un animal. Su tarea se vuelve simple, seguir empujando. Empujar es exactamente lo que Aníbal necesita. Roma se convierte en el motor de su propio atrapamiento. El encuadre cambia sin anunciarlo. Los lados cartagineses empiezan a verse menos como alas y más como paredes. Todavía no es el cerco final, es peor. Es el momento en que el bloque ya no cabe. Los romanos empujan más dentro de la curva se profundiza, el espacio se estrecha, el aplastamiento se endurece. Los hombres pelean sin espacio para el golpe. Los hombres mueren sin caer. Las órdenes se quedan atrapadas en la carne. Los estandartes se balancean porque los brazos están cansados. Un hombre intenta levantar el brazo para señalar. No puede. El estandarte baja un palmo, y ese palmo ya no vuelve. Ahí entra el no retorno. Nada de esto se siente como derrota aún. Se siente como la última milla dura antes de la victoria. El hambre de información. Lo que ningún soldado romano puede ver, pero el espectador puede sentir, es esto. Si el enemigo cede, ¿por qué sigue viéndose organizado? ¿Por qué los flancos se ven calmados? ¿Por qué el camino hacia adelante se siente como un pasillo? El pasillo era el punto. La siguiente parte empieza cuando la masa romana alcanza la profundidad, donde perseguir se vuelve entrar, cuando ganar el centro
se transforma en caminar hacia una habitación sin puertas. El punto medio en Cannas no es un discurso, no es un toque de cuerno, no es un estandarte que cae, es una realización física que llega demasiado tarde para viajar. El centro romano sigue avanzando porque ha sido recompensado por avanzar. Rostros enemigos retrocediendo, terreno ganado, el mito de que la línea de Aníbal por fin se agrieta. La sensación dentro de la formación cambia de avance a compresión. La victoria empieza a saber a pánico sin nombre. La cámara cae otra vez dentro del bloque romano. El aire está peor ahora. El polvo se ha convertido en algo casi sólido. Un hombre intenta inhalar y traga arenilla. Tose, y la tos no tiene a dónde ir. Se le hunde de vuelta en el pecho porque no puede expandirse del todo. El borde del escudo de alguien le raspa el antebrazo hasta dejarlo en carne viva. Se estremece y el estremecimiento lo empuja contra el asta de la lanza de otro hombre. Hasta el dolor se vuelve contagioso. Aquí es donde la trampa pasa de ingeniosa a terminal. Polibio describe el centro cediendo y curvándose, atrayendo a Roma dentro de una media luna. Ese era el mecanismo. El punto medio es el instante en que Roma queda encajada, ya no suelta dentro de un arco, sino bloqueada dentro de él por su propia densidad. Desde arriba, la forma es obvia, un bloque romano presionado en lo profundo de una curva cartaginesa. Desde adentro, sigue existiendo solo el adelante, y nadie se pone de acuerdo sobre lo que está pasando, hasta que ya está pasando. La aniquilación no ofrece puntos de giro limpios, ofrece un robo gradual, primero de espacio, luego de información, luego de opciones. Darse cuenta no crea espacio. En los flancos, los africanos ya no solo aguantan, están esperando con propósito. La cámara se abre para un plano frío y geométrico. Las alas cartaginesas no se abren hacia afuera, giran hacia adentro como puertas que han sido destrabadas. Los romanos no lo notan al principio porque siguen mirando el centro, siguen pensando en líneas rectas. El campo de batalla ya no es recto, y Roma solo sabe avanzar en línea. Se oye el clic sin oírlo. Dos líneas empiezan a cerrar como bisagras. La infantería africana en ambos lados empieza a sangrar hacia la masa romana. No es una carga temeraria, es una presión controlada hacia adentro, usando a la multitud romana como punto de anclaje. Un estandarte intenta girar para señalar el flanco, y no puede girar. Los lados dejan de ser flancos y empiezan a ser paredes. Dentro del centro romano, un hombre oye un sonido distinto. Antes era choque frontal, escudo contra escudo, filo contra borde, jadeo contra jadeo. Ahora lo oye desde el costado, metal golpeando metal no delante, sino al lado. Gira la cabeza y ve un destello de escudos oscuros donde debería haber aire. No puede girar el cuerpo para acompañar lo que sus ojos acaban de aprender. El conocimiento llega tarde, inútil. Un centurión intenta gritar una orden. Cierren la línea, sostengan el espacio, y su voz muere en la presión. Los hombres no pueden cerrar nada porque ya no hay línea, solo un nudo que engorda. No pueden hacer sitio porque el sitio es un recurso que ya gastaron. Intentan empujar y la orden choca con carne. Intentan girar y el giro no existe. El mando se vuelve un rumor que llega como presión. Los romanos siguen peleando. Siguen matando, siguen siendo valientes en la forma que Roma entiende la valentía. Mantenerse de pie, negarse a huir. La valentía dentro de una trampa no cambia la arquitectura de la trampa. El coraje alimenta el cierre. Mientras más resisten, más apretado queda. La cámara sube alto otra vez. El centro cartaginés, que se había arqueado hacia atrás, ahora se estabiliza. Su retirada ya hizo su trabajo. El bloque romano se ha metido en lo más hondo de la curva. Los africanos en ambos lados se están cerrando. Y la caballería de Aníbal, muchas veces clave para rematar el cerco, se mueve por el espacio amplio fuera del aplastamiento de infantería. La infantería romana del medio no puede ver caballería. Los movimientos decisivos ocurren fuera de su mundo. Esta es la revelación del punto medio en una frase. Roma no está persiguiendo un centro que se retira. Roma está entrando en una habitación. La cámara vuelve al detalle micro. Los dedos de un soldado romano están agarrotados alrededor del asa,
porque lleva demasiado tiempo sosteniendo tensión. Las uñas están negras de mugre. Intenta limpiarse el sudor de los ojos y su mano queda atrapada por la presión de escudo y hombro. Pelea medio ciego. Alguien cae y no golpea el suelo. El cuerpo se inclina, atascado entre piernas y escudos como una cuña. Los hombres alrededor le gritan que se levante, que se mueva, que se quite. No hay por dónde. Los caídos se vuelven parte de la estructura. Luego buscarán un culpable. Aquí solo hay física. El bloque ya está dentro. La trampa se alimenta a sí misma. La infantería africana aprieta desde los lados. Un romano en el borde recibe un golpe de flanco. Ángulo inesperado. Ritmo ajeno. Intenta encararlo. El hombre delante suyo sigue empujando hacia adelante. Sigue peleando el centro. Sigue convencido de que el frente es la única dirección digna de morir. No puede presentar un frente correcto ante la amenaza lateral. Mas romanos empiezan a entender el horror por fragmentos. Uno oye ruido de batalla detrás, donde debería haber apoyo, donde debería haber aire. Otro ve una sombra moverse en la retaguardia y entiende que el sol está siendo tapado por algo que no debería estar ahí. Cuerpos enemigos. Un tercero intenta retroceder y su talón queda clavado en el dedo de otro. Saberlo no ensancha el pasillo. La profundidad ya se ha convertido en confinamiento, y el confinamiento se convierte en aniquilación. El punto medio se completa cuando el soldado romano entiende, con una claridad fría que le vacía la sangre del rostro. Ya no existe retaguardia como existía hace una hora. Lo de atrás se ha vuelto adentro. Mira hacia adelante y solo ve el centro enemigo aún resistiendo. Mira a los lados y ve paredes. Intenta mirar atrás y ve presión de cuerpos y destellos de metal hostil. No puede decidir dónde pelear. Solo puede pelear donde está. La siguiente parte empieza en lo más bajo, cuando el ejército romano deja de ser un ejército en cualquier sentido funcional y se convierte en una multitud atrapada en un anillo que se aprieta, aprendiendo la verdad más brutal de Cannas. La matanza no son solo las hojas se vuelven imparables cuando el espacio desaparece. El desastre acelera, después dirán, Roma perdió una batalla. Lo que revela el mecanismo, es que Roma pierde la capacidad de ser un ejército mientras todavía sigue de pie, porque en Cannas el colapso no se ve como una huida, se ve como compresión. La crisis empieza con un silencio que se expande dentro del ruido. El anillo se aprieta, no con un chasquido cinematográfico, no con un único instante heroico, sino con un robo constante de pulgadas. El centro romano todavía mira hacia adelante, todavía apuñala al medio cartaginés que ya terminó de curvarse y ahora aguanta. Los romanos de los bordes, lo suficientemente desafortunados como para quedar cerca de las paredes que se cierran, sienten otra guerra, una hoja desde el lado, un humbo golpeando costillas, una lanza corta entrando con un ángulo que el entrenamiento romano no prefiere. El entrenamiento asume un frente. Lo primero que muere es la orientación. La cámara se va a micro. La lengua de un soldado romano está pegada al paladar. No puede tragar. La garganta pasa de seca a ardiente. El casco es un horno. El sudor le cae a los ojos y no puede limpiarlo porque los brazos están atrapados en una postura de defensa permanente. Escudo arriba, hombro firme, codo encajado. Un hombre cerca murmura algo. Oración, nombre de su madre, quizá nada. Y el murmullo se lo traga el sonido de cuerpos rozándose. Cada minuto hay menos aire y nadie lo anuncia. El miedo se vuelve privado incluso cuando la muerte es pública. En los bordes exteriores, algunos romanos intentan el único movimiento que podría salvarlos: abrir espacio, reorganizarse, crear un frente, perforar un hueco. Eso es lo que grita cualquier instinto táctico. Los huecos requieren sitio, y el sitio es el primer recurso que Roma ya gastó para fabricar su gran empuje. Cada intento de formarse se convierte en otra forma de aplastar. Un oficial grita que giren.
Podría estar gritando a una pared. La orden viaja 3 hombres y muere. Un portaestandarte intenta elevar el asta para que los hombres encuentren a su unidad. El asta se tambalea porque no puede clavar bien los pies. Los pies están bloqueados. Las rodillas no pueden flexionar. Los cuerpos están demasiado cerca. Los símbolos del orden se vuelven inútiles. Ya no orientan a nadie. Este es el fondo absoluto. Un ejército que todavía sostiene el terreno, todavía pelea, todavía es valiente, pero ya no puede actuar como fuerza coordinada. El frente ahora es donde ves un enemigo. La retaguardia es donde sientes presión. Izquierda y derecha son suposiciones, no direcciones. La batalla se vuelve un ambiente sellado. Los cartagineses no necesitan ser más rápidos que Roma, solo necesitan ser más libres. Los africanos de Aníbal en los lados pueden moverse con espacio entre filas. Pueden anglar, pueden dar medio paso atrás para que una estocada salga limpia. Pueden rotar hombres. Los romanos dentro del anillo no pueden rotar nada. Ni siquiera pueden caer bien. Cuando alguien es golpeado y se queda flojo, se derrumba sobre sus vecinos y se queda ahí, medio sostenido por cuerpos y escudos. Los muertos no crean huecos, los muertos crean cuñas. La cámara encuentra a un romano intentando levantar la espada para un golpe verdadero desde arriba, el tipo de golpe que podría partir un escudo o abrir un cráneo. No puede. La presión le detiene el brazo a mitad de camino. Intenta una puñalada corta. La hoja golpea algo, hueso, metal, madera, y se queda atrapada un instante. Tira, pierde equilibrio. No cae porque caer es imposible. Queda de pie atrapado dentro de su propio movimiento. Por eso la decisión que mata en Cannas no es un arma mágica ni un truco sorpresa. Es seguir empujando después de que el mapa ya cambió. La masa romana cree que presión equivale a progreso. Esa creencia fue cierta en incontables combates anteriores. Aquí, presión equivale a confinamiento. La puerta ya tiene cerrojo. Las cifras varían según la fuente. El cuerpo, no. Decenas de miles apretados, sin espacio para caer. La cámara sube para escala otra vez, porque el espectador necesita ver el horror como arquitectura. Romanos apretados en un óvalo que se encoge. Líneas cartaginesas presionando hacia adentro. Caballería operando fuera del nudo. Sellando, hostigando, evitando cualquier ruptura organizada. El anillo no es un círculo perfecto, no es un diagrama limpio, está lo bastante cerrado, y eso basta. De vuelta adentro, el soldado romano empieza a entender que el enemigo de enfrente ya no es la amenaza principal. El enemigo está en todas partes. Oye un grito detrás y gira la cabeza. Sus hombros no pueden seguir. Ve un destello de armadura extranjera. Escudos oscuros, una lanza que pincha, demasiado cerca, demasiado tarde. Su mundo se vuelve una cadena de impactos sin dirección. Un hombre a su lado intenta forzar un camino, hombro contra hombro, escudo contra costillas, como si cavara a través de un muro humano. El muro empuja de vuelta, no porque los hombres se resistan, sino porque están clavados por los hombres detrás, que no saben que el muro se está cerrando. Escapar se convierte en un conflicto con los tuyos. Esta es la parte que los relatos posteriores evitan, porque es demasiado cruel. El mayor obstáculo del soldado romano no siempre es una hoja cartaginesa, es la masa romana. Una formación atrapada se comporta como un solo cuerpo en pánico, corazón disparado, pulmones fallando, músculos empujando contra paredes que no se mueven. Los hombres de atrás siguen alimentando hacia adelante porque adelante es la única instrucción que tienen. Los del frente siguen peleando porque no pueden retroceder. Los del medio son exprimidos por ambos lados. Exprimir no es neutral. Te quita aire antes de quitarte sangre. La cámara se queda con un detalle tan pequeño que parece obsceno. Una correa de cuero en una coraza romana cruje con cada intento de inhalar, porque el portador intenta expandir el pecho contra una presión que no lo permite. Sus ojos están abiertos, no por heroísmo, sino por el conocimiento animal de que el aire se está acabando. Cada minuto cuesta más respirar, y nadie lo declara. La batalla se vuelve una máquina de asfixia. A medida que el anillo se aprieta, los romanos pierden la capacidad de elegir objetivos. Apuñalan a cualquier cuerpo que esté más cerca. Los cartagineses, con mejor espacio,
eligen ángulos, golpean el costado expuesto del brazo del escudo, clavan bajo el borde, rotan hombres frescos hacia los puntos de presión. Roma no puede rotar. El cansancio se convierte en la segunda hoja. Esto es la crisis. Cuando el campo ya no tiene líneas, solo adentro, cuando la disciplina celebrada de Roma se vuelve inútil porque la disciplina está hecha para maniobras que requieren espacio, cuando el centro, el orgullo de Roma, se vuelve una multitud atrapada, y la multitud todavía cree que puede ganar empujando. La siguiente parte es el último engaño. Luego buscarán un culpable. Aquí solo hay física. El bloque ya está dentro. Más hombres flecha, menos aire flecha, menos giro flecha, más muerte. La versión oficial empieza en el momento en que termina la matanza. Un sobreviviente sale tambaleándose del polvo con la boca demasiado seca para hablar. La lengua se le pega a los dientes. Los ojos están enrojecidos por la arenilla. No trae trofeo. No trae herida bonita, no trae un ángulo heroico para un pintor, solo trae el olor, hierro caliente, sudor, sangre oscureciéndose al sol. Mira hacia atrás una sola vez, ya no existe. Atrás, solo un lugar del que escapó. El primer informe de Canas no es un relato, es fiebre. Un mensajero cabalga hacia Roma. La cámara no lo romantiza. Se mantiene cerca del cuello espumoso del caballo, de las manos temblorosas en las riendas, de los labios agrietados que ensayan palabras antes de llegar. El camino es ordinario, el mensaje no lo es. La República aprenderá la escala por fragmentos. Nombres, huecos, silencio. En el Senado dicen que fue una derrota terrible, un día de mala fortuna, un fallo de liderazgo, una falta de disciplina. El instinto romano es moralizar. Alguien debió ser arrogante. Alguien quiso gloria demasiado rápido. La versión dice culpa. El mecanismo dice presión. La culpa tranquiliza cuando el mecanismo es insoportable. Así nace la primera política de emergencia. 2 cónsules fueron al campo. Uno sobrevive, uno no. Según la tradición que sigas, uno se vuelve fácil de acusar. La historia oficial prefiere una sola cara a la cual colgar el desastre. El imprudente, el que empujó por la batalla, el que debió escuchar. La versión dice hombre. El mecanismo dice geometría. Un solo villano no explica lo que ocurrió dentro del óvalo. Vista amplia. Italia como red. Ciudades aliadas, caminos, compromisos, orgullo, miedo. Canas no es solo un campo de batalla. Canas es una señal. Y las alianzas se vuelven decisiones. Detalle. Una casa en Roma cuando llega el primer rumor. Las manos de una mujer se quedan quietas sobre un cuenco de barro. Un niño hace una pregunta que nadie responde. Un vecino repite un nombre demasiado alto, como si el volumen lo volviera menos real. Un padre intenta poner cara dura. Está contando en su cabeza. La ciudad aprende la pérdida a través de rostros que faltan. Las cifras varían. El hecho estratégico no. Roma pierde un ejército entrenado en un solo día. El reflejo oficial es envolver el desastre en una lección de carácter. Nos volvimos orgullosos. Confiamos en el líder equivocado. Esa versión mantiene intacta la identidad de la República. Sugiere que bastaba con elegir mejor. Roma lo llama virtud. En el campo, eso se llama cambiar o morir. El mecanismo del campo no entiende de piedad. La reparación real exige algo más humillante. Cambiar cómo pelea Roma. Y ahora, la realidad desnuda. Sin manual, sin consuelo, montaje, flashes, 8 legiones, corte a filas interminables tragándose el polvo, profundidad apilada, corte a hombros pegados, codos que no suben, retirada que parece colapso, corte a espaldas retrocediendo sin correr, flancos con aire, corte a africanos rotando un paso, estocada limpia, óvalo que se encoge, corte a una sombra cerrándose alrededor de un nudo, multitud, corte a una inhalación que no llega a ser aire. Eso es Cannas, eso es lo que Roma no quiere ver, porque significa que su receta por defecto para ganar puede usarse contra ella si el enemigo la entiende, y aún así, Roma tiene que actuar como si todo esto fuera controlable. Corte a tablillas de cera, a un estilete marcando nombres, a la mano de un escriba temblando mientras intenta sostener el orden en listas que no pueden sostener
la cantidad de ausentes. Corte a un montón de cascos abandonados. Corte a un borde de escudo abollado, todavía oliendo a sudor viejo. Los objetos se ven normales. La ausencia detrás no lo es. Roma tiene que pelear la guerra psicológica en casa antes de poder pelear a Aníbal otra vez. Por toda Italia, las consecuencias empiezan a asomar. La red de alianzas de Roma se tensiona. Algunas ciudades importantes cambian de bando después de Cannas. Capua suele destacarse en los relatos antiguos como una defección mayor. El peligro real no es toda Italia se da vuelta. Es el colapso selectivo, nodos clave decidiendo que Roma quizá ya no sea inevitable. Corte alto. La presencia de Aníbal se vuelve más pesada sin moverse. No necesita tomar Roma para quebrar Roma. Necesita convencer a los socios de Roma de que Roma no puede protegerlos. Cannas le da evidencia. La evidencia viaja más rápido que los ejércitos. La guerra se expande hacia la política, las negociaciones, el miedo. Detalle. Un consejo local en una ciudad aliada. Hombres discuten en voz baja. Una puerta está vigilada. Uno dice, Roma aún puede ganar. Otro dice, Roma acaba de perderlo todo en un día. Un tercero no dice nada, solo mira la sala, midiendo qué lado se siente más seguro. La seguridad es una moneda. Aníbal gasta Cannas como un soborno. Roma no colapsa en el acto. Esa es una de las verdades más importantes, porque contradice la expectativa natural de que un golpe así debería terminar con un estado. Roma está herida. Sí, pero Roma está construida para soportar heridas. La respuesta se vuelve institucional en lugar de emocional. Reclutar, reorganizar, negarse a apostar otro ejército entero en un único empuje decisivo. Resistir también es estrategia. Roma empieza a cambiar el ritmo, evitando el tipo de duelo limpio que alimentó la geometría de Aníbal. De vuelta en el campo, la última luz vuelve el polvo casi humo. Carroñeros se mueven por los bordes. Sobrevivientes caminan en grupos pequeños. Caras vacías, nada heroicas. El suelo queda marcado por lugares donde los hombres no pudieron caer, donde los cuerpos quedaron encajados de pie hasta dejar de moverse. No suena ningún himno. Nadie celebra, nadie cuenta. Solo se respira como si el aire fuera prestado. El silencio no es paz, es una advertencia. La siguiente parte es la cuenta regresiva, la cadena de causas, paso a paso, apretando hasta el momento en que el cerco se sella, no como un cronómetro, como un mecanismo, y el espectador verá la trampa cerrarse una última vez, desde el primer «están cediendo» hasta la verdad final. En Cannas, el asesino no es solo la hoja del enemigo, es el momento en que un ejército descubre que su propio impulso ha comprado la jaula. Después dirán, Roma perdió una batalla. Aquí lo que se ve es más frío. Una máquina que se cierra. Las cifras varían según la fuente. La forma no. No es un cronómetro. Es la cadena de causas. T-6. El empuje. Se vuelve destino. El bloque romano avanza porque Roma fue construida para avanzar. Detalle. Un signifer aprieta el asta hasta que la mano pierde color. El cuero cruje. El metal vibra. La orden llega desde atrás como presión, no como voz. Roma empuja, y el empuje se vuelve doctrina. T-5. El centro cede sin romperse. Enfrente, el centro cartaginés retrocede sin huir. No hay espaldas corriendo. No hay pánico que explique nada. Hay pasos hacia atrás que siguen siendo pelea. Una bisagra viva, controlada, y cada metro ganado compra otra cosa. Profundidad. T-4. La curva nace corte alto. El centro se arquea. La línea ya no es recta. Desde adentro, nadie ve la media luna. Solo ven que el enemigo cede. Y eso basta para que el mito haga su trabajo. Un romano abre la boca para gritar, ahora, y no hay aire para sostener la palabra. T-3. Paredes. Los africanos en los flancos no corren. Giran. Se oye el clic sin oírlo. Dos líneas empiezan a cerrar como bisagras. En el centro romano alguien nota golpes desde el costado, no delante. Intenta girar el cuerpo. No puede. Sin pivotar, no hay frente. Solo hay adentro. T-2. Aguante. La disciplina romana todavía intenta existir. Cerrar filas, sostener el centro, no ceder un palmo. Aquí se vuelve aguante,
no maniobra, y el aguante no abre salidas. Detalle, un brazo quiere levantar la espada para un golpe completo, se queda a mitad, el codo choca con casco ajeno, la violencia se achata. Empujar, pinchar, respirar a medias, de -1, la retaguardia se vuelve interior. Detrás, los hombres siguen empujando porque no pueden ver la curva. Un rumor intenta viajar, algo no está bien. Pero el rumor muere en costillas, y entonces ocurre lo peor, no el miedo, sino la certeza. Siente la certeza viajar hacia atrás, como fiebre. T-0, cierre. El cerco ya no es idea, es contacto. Los cuerpos no caen, se encajan. Los muertos no abren huecos. Hacen cuñas, los símbolos del orden no orientan a nadie, el aire se vuelve un préstamo que nadie quiere devolver. En T-0 solo hay una certeza, una derrota de escala catastrófica. Las cifras cambian, el shock no, y ahí está la última ironía, la más cruel. Creyeron que era un pasillo hacia el final, era un pasillo hacia el cierre. Entraron en la habitación, y la habitación no tenía puertas.